Hola Iglesia, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Iglesia en línea. Si te conectás a Human por primera vez, te contamos que para nosotros es un espacio privilegiado para hacer la iglesia en las casas. Si todavía no tuviste la oportunidad de vivir esta experiencia, te animo a que puedas buscar personas con las cuales compartir de esta forma la iglesia. Y si no, sé un promotor de poder abrir tu casa para poder disfrutar también de este encuentro. Hoy, tercer capítulo de nuestra serie Motorhome. Estamos siendo desafiados a ser la iglesia en movimiento. Espero que lo disfrutes. Muy buenas tardes, iglesia. Qué bueno que es poder estar juntos un nuevo domingo acá en nuestra iglesia en línea, en este servicio en línea que realmente cuando pensamos esta estrategia de Dios de poder reunirnos en la casa y compartir y seguir desarrollando esta iglesia y esta comunidad tan sólida, le decimos gracias a Dios porque esta idea fue espectacular. Y estamos en el capítulo número 3 de la serie Motorhome. Bruno y Mati nos estuvieron compartiendo los primeros 2 domingos. Y si no estuviste, quiero animarte a que puedas acceder a través de Spotify o a través de YouTube para poder escuchar todo lo que Dios nos vino hablando y el sentido concreto de esta serie. Específicamente lo que queremos es imprimir en nuestro corazón todo lo que desde un principio Dios vino hablando e impartiendo a nosotros desde esta mirada pastoral lo que Él quería para nuestras vidas. Y entendemos con mucha claridad de que Dios nos llamó a ser una iglesia plantadora de iglesias. Y esto de una iglesia plantadora de iglesias tiene que ver con el sentido de seguir impactando a través de nuestra vida como comunidad de fe, a través de nuestra cultura, muchas vidas más con el amor de Jesús. Y creemos que los viajes generan memorias y dentro de este Motorhome estamos haciendo un viaje que está generando mucha memoria en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y las memorias también construyen historias que claramente cobran sentido cuando podemos compartirlas. Y hablando de compartir historias, ¿sabes qué? Yo muchas veces escuché o vemos en películas historias que van sucediendo y en un momento parece que se truncaron. Algo que se había planificado de la mejor manera, llega un momento donde parece tener un final que no era el esperado o que se corta a la mitad de camino, pero después tiene como un resurgimiento y un cierre épico. Siempre lo vi en películas y quizás puedas hacer referencia a alguna película en sí, pero te digo la verdad, nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. Quizás vos sepas o no, pero desde mis 18 años tuve una carga fuerte por ir a las misiones. Y allá en aquel tiempo, Dios comenzó a inquietar mi corazón y sabía que solamente con la intención, con las ganas de ir a las misiones no iba a ser suficiente. Entonces entendí que necesitaba prepararme para ser un recurso útil donde fuera que Dios me llamara. Y yo había tenido un encuentro muy fuerte con Jesús. Realmente, a pesar de haber nacido en un lugar cristiano, cuando yo me encontré con Jesús y tuve ese encuentro fuerte y el Espíritu Santo vino a mi vida, lo que yo sentí es que necesitaba compartir este mensaje con otros y ardía mi corazón por las misiones. Ninguno de mis familiares es misionero, pero Dios había puesto en mi corazón esa carga. Y para poder hacer esto, para poder empezar a conocer un poco más qué significaba el campo misionero, necesitaba empezar a involucrarme con el mundo de las misiones. Entonces, a partir de ese mismo año, empecé a ir a congresos de misiones, a conectarme con agencias misioneras, que son las agencias que ayudan a las personas para estar listas de acuerdo al lugar donde ellos quisieran ir. Y una noche me sucedió algo muy particular. Me fui a una iglesia porque sabía que iban a presentar un proyecto nuevo. Tenía mis 18 años y dije, bueno, vamos para allá. Cuando fui al lugar, vi y escuché por primera vez algo que realmente me flechó. Sí, fue así, fue como un flechazo directo al corazón. En ese momento escuché a través de un proyecto de la Alianza Cristiana y Misionera sobre un barco hospital que andaba en el Amazonas y llevaba el Evangelio a un montón de personas no alcanzadas. Te digo la verdad, cuando escuché yo eso dije, me encanta. No sé si es porque siempre tuve un espíritu aventurero, porque siempre me gustó estar conectado con la naturaleza, pero yo dije, qué bueno esto de poder ser no solamente alguien que lleva el Evangelio y lleva salud a personas no alcanzadas, sino
también alguien que pueda estar en constante contacto con lo que sentía yo que era mi propósito de vida a partir de que Jesús había abierto mis ojos con la palabra. Y entonces, en ese mismo año, vino a mi casa un hombre de Colombia y me habló acerca de una universidad que él tenía. El nombre de este pastor ya fallecido, Julio César Rival, y en aquel tiempo él me comenzó a hablar acerca de medicina salubrista. Me dijo que en Colombia él tenía una universidad y que en esa universidad se formaban un montón de personas con un título de medicina salubrista. Imagínate que estar en un barco hospital en el Amazonas y el contexto es muy agreste, muchas cosas conectadas con lo natural. Yo dije, necesito ir a ese lugar para capacitarme. Y en aquel tiempo no fue posible, pero sino hasta después de 3 años en el que nos habíamos puesto de novio con Nati, y yo le dije a Nati, Nati, esta es mi carga, este es el lugar donde quiero ir, me quiero capacitar. Y Nati, como me bancan todas, mi esposa hermosa, me dijo, sí, Fer, dale, vamos. Así que nos preparamos todo, nos estábamos por casar, estábamos a 3 meses de casarnos, dijimos, después de 5 meses de casados, nos vamos a vivir a Colombia, vamos a capacitarnos y después a las misiones. 3 meses antes, estaba sentado en la casa, en la mesa en la casa de mis viejos, almorzando un día miércoles, me acuerdo, y recibí un llamado de Colombia. Habían asesinado al director de la universidad. La gente del cartel de Cali le había quitado la vida a este director de esta universidad. Te digo la verdad, fue algo súper impactante en principio. Y Dios puso en mi corazón una mirada resiliente en aquel momento, porque dije, ok, Dios, este es un tema difícil, porque no solamente con esto había muerto el director, sino que también parecían haber muerto otros planes, que había estado esperando tanto tiempo para que eso pudiera lograrse, que estaba como en shock. Pero Dios me puso en el corazón una frase, me dijo, Fernando, tu llamado no es un llamado de hombres, tu llamado es mío. Y entonces con esa mirada, aún después de haber recibido esta noticia durante muchas semanas, intenté que esto funcionara, porque hasta ahí había escrito mi historia y no sabía cuál iba a ser el siguiente capítulo, pero Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Y cuando deseamos meternos en su propósito, lo que Él hace es realmente decir, déjame que los planes los tengo yo y sé que es lo mejor para tu vida. Bueno, finalmente lo de la universidad no sucedió. Pero el lunes pasado con Nati volvimos de un viaje de Colombia donde después de 28 años fuimos como, entre comillas, misioneros. Fuimos a llevar un mensaje. Fuimos en un plan de salud. Y estoy diciéndolo como si fuera un juego de palabras, porque de una forma muy diferente Dios nos llevó a ir a la ciudad, no, a ir al país donde íbamos a ir hacía 28 años, pero de una manera diferente, no como lo habíamos planeado en aquel tiempo. Y realmente, mientras escribía esto, pensaba, a veces Dios tiene una forma de hacer las cosas que parecen un poco irónicas, ¿no? Uno piensa, dispone su corazón, se prepara, y Dios prueba nuestro corazón. Y en aquel tiempo fue difícil, pero hoy, viendo la perspectiva, mientras estábamos por embarcar en el vuelo de regreso a Argentina con Nati, hablábamos acerca de cómo Dios nos permitió encontrar el cierre épico y el sentido a esta historia que parecía truncada. Pero que por esas casualidades, entre comillas, el motivo de nuestro viaje había sido específicamente con el objetivo de llevar el testimonio de lo que Dios había permitido vivir en nuestra experiencia de ser y hacer iglesia. Sí, Human, fuimos a hablar acerca de lo que hoy somos nosotros. ¡Qué loco! O sea, íbamos a ir a prepararnos y Dios nos preparó desde otra manera. Y 28 años después, lo más espectacular que sucedió en esto fue que la conferencia donde fuimos a compartir era una conferencia para pastores, obreros y líderes. Y el tema que nos tocó hablar a Nati y a mí en Colombia fue iglesia sana, iglesia saludable. Y realmente fue hermoso porque decíamos entre nosotros con Nati, mirá, los que habían querido estudiar medicina para llevar salud a otros llegaron a Colombia a compartir acerca de la importancia de la salud
de la iglesia. Sin dudas, los planes de Dios necesitan verse desde una perspectiva espiritual para comprenderlo desde la mirada del cielo. Necesitamos ver los planes de Dios desde esa perspectiva. A veces nos sentimos que nuestras vidas están trabadas y lo que pensamos no sucede y nos frustramos. Pero parte del plan de Dios para nosotros en esta nueva temporada es, más allá de lo que nosotros estemos viendo, tener esa expectativa puesta en la confianza de saber que a pesar de que nosotros no entendemos lo que está sucediendo, si nuestro corazón está alineado con Dios, las cosas suceden en el tiempo oportuno. Y como te dije antes, los viajes generan memorias, las memorias construyen historias que solo cobran sentido cuando las compartimos. Y hablando de historias, la vida de Jesús transitó el mundo que le tocó impactar. Fue como ese motorhome en aquel tiempo, ¿no? Y a cada paso que daba, intencionalmente dejaba una historia para contar. Muchas historias de la Biblia que conocimos y que seguimos hablando al día de hoy. Películas que siguen sucediendo acerca de la muerte de Jesús, de la vida y la muerte de Jesús. Historias que ya conocemos, pero que nos impactan, que nos atrapan, porque las historias impactan los corazones. Y a cada paso, con cada historia, cada uno de ellos tenía su sentido en particular, su momento específico, riesgos asociados y una sola meta que solo pudo alcanzarla Jesús pasando primero por la cruz. Pero esa historia siguió contándose 3 días después por medio de su resurrección. Y hay cientos de historias que se siguen contando a partir de la obra que Jesús hizo. Personas que deciden hacer el mismo camino, imitar sus pisadas como vos y yo, transmitir su esencia como esta comunidad de fe, dejar huella porque entendemos que Jesús no solo dejó una historia para contar, sino que nos invitó a llevar una vida que valga la pena vivir. A vos y a mí, Jesús nos invitó a vivir una vida que valga la pena vivir. Y te digo, en este tiempo como pastor, tengo la bendición de ser testigo en medio de nuestra comunidad de fe de muchas historias de cambios y transformación sucediendo alrededor nuestro. Historias que están siendo realmente impactando mi corazón desde una nueva perspectiva de cómo Dios opera a pesar de nosotros mismos. Vidas que están siendo restauradas por la obra de Jesús. Familias a punto de romperse o rotas que encuentran en el viaje con Jesús el pegamento de su amor para volver a creer que la vida está hecha para vivir juntos. Te digo la verdad, me emociona ver estas obras. Personas con las que compartimos tiempo de oración y en medio de la oración mi corazón se quebranta y decir, Dios, la manera en la que vos haces las cosas no deja de asombrarme y quiero que mi corazón siga así abierto. Pero sabes que soy muy intencional en cada encuentro que tengo con las personas, cada vida con la que tengo la oportunidad de invertir mi propia vida, mis horas, mi tiempo, mi viaje. Y soy intencional en cada vez que me reúno en decirles, hey, mira, esto mismo que hoy estoy haciendo con vos, esto mismo que hoy estoy compartiendo, va a llegar el momento en que te va a tocar compartirlo con otros desde tu experiencia de viaje, en tu camino y en el destino. Cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito, no solamente para ser restaurados. Ese fue un plan secundario. Nuestra restauración fue un plan secundario porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y nosotros le echamos a perder. Pero Él vino para restaurar nuestra relación, pero su plan sigue vigente. ¿Y cuál es? Alcanzar a los hombres. Y es nuestra responsabilidad en este camino, donde estamos siendo abrazados, amados y restaurados, entender que ese no es un fin en sí mismo, sino que a partir de eso Dios nos está desafiando para que podamos ser esa transformación para el corazón de muchos. ¿Sabes qué? Durante mucho tiempo, yo viví una vida de fe prestada. Sí, yo vivía una vida de fe arriba del vehículo de las decisiones de mis viejos. Ellos me llevaban de un lado para el otro, subido yo a su vida de fe. Y mi fe era una fe despersonalizada.
me llevaban, me traían, a veces con pocas ganas de viajar con ellos. Realmente no siempre tenía ganas. Y otras veces me dormía en el asiento de atrás de sus experiencias de viaje y de vida. Pero algo que me mantuvo en el camino fue que ellos no se cansaron. Su vida de testimonio fue para mí de mucho impacto. Mientras escribía esto, le mandé un mensaje a mi mamá recordando y agradeciéndole por todo lo que ella y mi papá en vida habían podido hacer a través de sus esfuerzos de entregar su vida y acompañarme en mi desarrollo de vida y de fe. No siempre fui un pastor. Tuve y tengo muchas cosas que seguir transformando, pero cuando Dios impactó mi corazón, lo que sucedió es que nunca pude dejar de mirar hacia el plan que Él tiene para mi vida, que en transmitir su evangelio. ¿Y sabes qué? Mis viejos no se cansaron, ellos siguieron viajando y a veces pifiaron la salida, pero enseguida retomaban porque tenían claro y sabían cuál era el camino que querían seguir, sabían a dónde iban. Y realmente hablando en cuanto a viaje de vida, para mí fue súper importante recibir una palabra a través de Jesús en su palabra, valga la redundancia. Y una palabra que concretamente era evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Hasta ese momento yo había vivido una vida de fe prestada, pero alguien vino y me dio en la mano un pasaje en primera clase para hacer un viaje nuevo, para emprender un viaje diferente. Y ese pasaje realmente fue el que me dio acceso a transitar este nuevo camino de vida con Jesús. En primera persona, siendo ahora yo el que decidía andar en ese camino con Él voluntariamente. E irónicamente digo pasaje, porque el pasaje fue el pasaje que podés leer en Efesios 2, 8 y 9. Ustedes han sido salvados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Y esto no es algo que hayan logrado por sus propios medios. No lo logramos por nuestros medios. Es un regalo de Dios. No es cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir de eso. Él lo hizo todo. Y ¿sabes qué? Después de haber visto ese pasaje, que me asombré al leerlo y entendí de que todo dependía de Él y que yo también dependía de Él y que mi salvación había sido su pago, el pago dado por sí mismo, me fue mucho más claro el camino. ¿Y sabes por qué fue más claro el camino? Porque Él mismo se presentó a mí y me dijo, yo soy el camino, Fernando. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si alguien quiere ir al Padre, si alguien quiere acercarse a Dios, yo soy el camino que tienen que transitar. Y ¿sabes qué? A partir de eso pude vivir una vida, una experiencia transformadora. Porque también pude leer a través de la palabra que Dios es quien decide tener misericordia. Él es quien decidió tener misericordia de mí. Y me di cuenta que no dependía de mi deseo ni de mi esfuerzo. Era amor absoluto e incondicional de Dios. Y a partir de eso, que transformó mi manera de pensar, entendí cuál era el plan y cuál era mi responsabilidad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechos por Él. Fuimos creados en Cristo Jesús. Ahí entendí cuál era el plan. Sigue diciendo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó camino. A pesar de que no lo conozcamos por completo y nuestro corazón se vuelque en confianza a Él por lo que Él ya nos dio, quiero decirte, Dios preparó caminos de antemano. Fuiste creado por Él con un plan específico. Fuimos creados por Él como un plan específico. Y necesitamos transitar en esa vía de los planes de Dios. Y en Mateo 5:16 pude ver cómo Dios me llamaba a cumplir con mi responsabilidad. Me decía, deja que tus buenas acciones brillen a la vista de todos para que alaben a mí, al Padre Celestial. Y después de ahí encontré dentro de ese camino el destino. Y el destino es que por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros, todos,
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Llegamos a nuestro destino. El Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esta verdad es Jesús, como dice en 1 Timoteo 2:4. Nuestras historias son viajes a través del tiempo que van dejando en el camino marcas para aquellos quienes buscan cumplir el propósito de anunciar el mensaje de salvación. Nuestras historias son viajes a través del tiempo que van dejando marcas en el camino de quienes buscan cumplir el propósito de anunciar el mensaje de salvación. Por eso es, iglesia, que nosotros estamos en esta serie Motorhome, porque somos esa comunidad colaborativa, como si fuéramos Waze o Google Maps, ¿viste? Que vos podés colaborar mientras estás andando, porque llevando el Evangelio, vamos delante anunciando el estado del camino, dando las mejores sugerencias, el mejor camino por donde ir, contando las experiencias y anticipando peligros. Esa es nuestra responsabilidad. Yo estoy adherido a la comunidad Waze y Google Maps. ¿Y sabes qué? A veces me llegan mensajes porque tengo activas las notificaciones y me dicen: tus recomendaciones ayudaron a miles de personas. Y así como este concepto de dar una recomendación o anticipar un peligro, un bache, un camino desviado, así es como nosotros como iglesia nos corresponde. Así como alguna vez a mí me dieron el pasaje y me dijeron: Fernando, lo que estás intentando hacer, esforzándote por vivir una vida que no vas a poder alcanzar si no es por Jesús, acá está. De esa misma forma necesitamos anticipar ese mensaje, llevar esas notificaciones para que los que están siguiendo, la vida de fe, que quieren vivir una vida de fe pero no pueden lograrlo, nosotros seamos ese puente de acceso a la persona de Jesús. Nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de hacer y cumplir aquello por lo cual Dios nos llamó. Y Jesús dijo: yo les voy a dejar algo que se titula en la Biblia la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, Jesús dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La misión es clara. Jesús no dijo específicamente: vayan y planten iglesias. Dijo: vayan y hagan discípulos. Por eso es que hablamos de Motorhome, porque somos una iglesia en movimiento. Pero la verdad que Jesús hizo discípulos y los envió para ser más discípulos. Ese fue su plan. En otras palabras, los discípulos hacen a la iglesia, pero la iglesia la hacen los discípulos. Los discípulos hacen a la iglesia, pero la iglesia la hacen los discípulos. Entonces, por consecuencia, vos y yo tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos, porque de esa forma hacemos iglesia. De esa forma se construye la iglesia. Pero para poder ir y hacer discípulos, Jesús primero hizo sus propios discípulos. Él hizo discípulos. Ahora, entiendo que ser un discípulo de Jesús conlleva sus desafíos, y más en este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son los desafíos que nos toca enfrentar a vos y a mí y a nosotros como comunidad de fe para que este plan de Jesús se logre, para que podamos ir y hacer discípulos? La movida es que necesitamos entender cómo ser esos discípulos para poder después hacer esos discípulos. Yo tuve un impacto personal, ese flechazo del Espíritu Santo que me llevó a ser incondicional. Pero necesité tomar decisiones y acciones para poder llegar a ser quien Dios me llamaba a ser que fuera y cumplir su propósito. Mirá, ¿cómo es esto? Para mí hay una clave en la palabra discípulo y en la forma en la que Jesús nos dijo que alguien se convierte en uno. En palabras de Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33,
Jesús dijo, escucha esto, es bastante heavy, pero quiero que lo escuches. Es un versículo cortito. Pero dijo, así que no podés convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Chau. No podés convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y yo sé que este texto es un texto conocido. Y a mí personalmente siempre relacioné dejar todo lo que poseo, y si alguien se fue, no estoy hablando de dejar cosas así que venite para acá, no estoy hablando de dejar cosas materiales. Y lo relacionaba yo con dejar las cosas materiales. Pero cuando estaba preparando el mensaje, Dios trajo a mi corazón el sentido de la palabra discípulos. Es lindo porque la palabra discípulo significa matetes, ¿no? A veces habrá dicho, ¿qué matete que me hice? Bueno, matete específicamente es un aprendiz, un alumno. ¿Y qué sentido tiene dejar cosas materiales con el fin de ser un alumno o un aprendiz? Desde mi perspectiva, y déjame caminar sobre esto, discípulo es quien por medio del aprendizaje amplía su entendimiento y su vida es transformada a causa del mensaje que recibe, de la formación que recibe. Discípulo es quien por medio del aprendizaje amplía su entendimiento y su vida es transformada a causa de esto. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente forma en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, escucha esto, sean discípulos y dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, al aprender como discípulos una nueva forma de ser y de vivir en este mundo. Necesitamos tomar esa mirada en la que Jesús nos estaba diciendo. Entonces, si Él me está diciendo el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, y Pablo está diciendo cambien su manera de pensar para convertirse en personas nuevas, entonces lo que Dios me está pidiendo a través de la voz de Jesús es que lo que necesito abandonar son quizás creencias relacionadas a mi vida de fe o creencias relacionadas a mi propia vida. Algunas creencias limitantes, otras creencias egoístas, otras creencias que quizás están bloqueando el propósito por el cual Dios nos llamó. Y si vos decís, la verdad que todavía no encuentro cuál es mi propósito, la gran comisión, vayan y hagan discípulos, sean discípulos que hagan discípulos. Súbanse a esta iglesia en movimiento que lleva la cultura y la esencia del reino para impactar corazones y ver vidas transformadas a los pies de Jesús. Este es el camino en que Dios nos está llevando. Y un punto muy importante del por qué necesitamos ser discípulos de Jesús es porque enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y si queremos ser discípulos que hagan discípulos, necesitamos vivir vidas de discípulos. Y yo sé que esto representa un gran desafío y por eso quiero dejarte algunos puntos que nos van a ayudar de manera clara para que cada día podamos caminar como discípulos de Jesús, o por lo menos para buscar ser esos discípulos de Jesús, pero siempre con la mirada de hacer discípulos. Te voy a dejar 4 puntos. El primer punto es reconocernos acreedores de una gracia inmerecida. Punto 1. Reconocernos acreedores de una gracia inmerecida. En otras palabras, necesitamos darnos cuenta que recibimos un regalo que no merecíamos. Jesús nos dio un regalo que no merecíamos. Y lo que transforma nuestras vidas es realmente poder tomar verdadera dimensión de lo que recibimos de parte de Él. Y lo que recibimos es claro. 1, redención. La redención es que Él nos liberó pagando el precio con su propia vida. 2, salvación. Nos liberó de la esclavitud del pecado. 3, justificación. Nos liberó por medio del perdón de la condenación de nuestros pecados. Eso es lo que Jesús nos regaló a nosotros y no lo merecíamos. Y por eso
es que nosotros podemos ser los discípulos de Cristo. Primero, reconocernos acreedores de una gracia inmerecida. Segundo, reconocer cuál es la necesidad que Dios nos está llamando a satisfacer. A veces en este mundo, y yo me pongo primero en la fila, cuando nos preguntan qué es lo que están necesitando, el primero que levanta la mano somos nosotros. Y analizamos nuestras necesidades en base a nuestra mirada acortada y centrada en nosotros mismos. Eso es egocentrismo. Todo sucede alrededor nuestro. Pero ¿sabes qué? Juan 15, 16, en la primera parte, la Biblia nos dice que Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, la gran comisión, para que vayan, como ese motorhome, para que vayan, se muevan y den fruto, un fruto que perdure. Entonces, la necesidad a la que Dios nos está llamando a satisfacer es la necesidad de su propio corazón. Y para esto me venía un ejemplo que muchas veces he contado, pero que me figura muy bien este punto. ¿Sabes qué? Mi papá y mi mamá tuvieron 5 hijos naturales y adoptaron a 3 hijos más. Uno va con nuestro apellido y 2 más del corazón. Mi mamá era hija única. Y un día mi abuela se acercó y le dijo, Inés, como se llama mi vieja, Inés, tenés 5 hijos. ¿Qué necesidad tenés de adoptar más? Y mi vieja ahí con una revelación sobrenatural del Espíritu Santo le dijo, mamá, el punto es que la necesidad no la tengo yo. La necesidad la tienen ellos. Y esto es claro para nosotros. Quiero tomar esto como un ejemplo. Necesitamos reconocer cuál es la necesidad que Dios nos llama a satisfacer. No son necesidades basadas en nuestros propios deseos simplemente. Son necesidades basadas en el deseo del corazón de Dios y la necesidad que están teniendo muchos alrededor nuestro de escuchar un mensaje que transforme su vida para siempre. Tercer punto, ser por medio de Jesús la respuesta a la necesidad del mundo. Jesús dijo acerca de sí mismo, yo soy el pan de vida. El que de mí come vivirá para siempre. Y por otro lado, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no solamente mostró cuál era el camino que había que seguir, sino que se mostró como la respuesta a la necesidad del mundo. Vos y yo tenemos a través del mensaje de Jesús, a través de nuestras propias historias, a través del camino que nos toca seguir, la respuesta a la necesidad del mundo. Siendo discípulos de Jesús, viviendo vidas transformadas, habiendo entregado creencias limitantes delante de Dios y diciendo, yo no puedo, eso está claro. Ahora en vos sé que todo es posible. Y cuarto punto, generosidad. La generosidad anteriormente era un título de nobles. Pero ¿sabes qué? Después pasó a ser una cualidad. Y la generosidad significa dar sin esperar recibir nada a cambio. Y sin duda Jesús fue el maestro en generosidad. Porque Él mismo se entregó voluntariamente a la cruz y no esperó recibir nada a cambio. Todo sucedió por ese amor soberano de Dios que lo resucitó de entre los muertos por medio del Espíritu Santo y a partir de eso estamos pudiendo contar la historia. Pero Dios nos está llamando a nosotros a ser dadores generosos de lo que recibimos. Discípulos con esta mirada, una mirada de generosidad. Ser dadores generosos de lo que recibimos. A tener una mirada generosa, como creyeron en nosotros antes que nosotros mismos. Palabras generosas hacia los demás. Nuestras palabras generan realidades, declaraciones de fe hacia las personas que estamos queriendo impactar y hacia el mundo que nos rodea. Generosidad relacional, siendo una comunidad que crece y se desarrolla, amando y abrazando como nos gustaría ser amados. Y dentro de un ecosistema generoso, todos hacemos la iglesia.
y cada uno de nosotros somos responsables de su desarrollo saludable. Si nos miramos a nosotros mismos con una mirada egocentrista, comienzan las comparaciones, comienzan los celos, comienzan las actitudes hipócritas y comienza a desdibujarse quién es Jesús dentro nuestro. Pero cuando miramos a Jesús, cuando miramos su modelo y cuando tomamos estos 4 puntos, el primero, como dijimos, nos reconocemos acreedores de una gracia inmerecida. Con humildad nos reconocemos y reconocemos cuál es la necesidad que Dios nos llama a satisfacer. Tercero, somos por medio de Jesús la respuesta al mundo. Y cuarto, somos una comunidad de discípulos generosos. A partir de ahí, Dios comienza a hacer que todo lo que Él sabe que suceda, suceda. Él nos llamó a nosotros a regar y a sembrar. Y Él es el que da el fruto. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él va a hacer la suya. Recordemos que para poder responder a la responsabilidad que Jesús nos dejó, tenemos que ser sus discípulos. Porque como dije antes, los discípulos hacen a la iglesia, pero la iglesia la hacen los discípulos. Jesús un día transitó las rutas de este mundo, impactó a miles de personas en el camino por sí mismo, mientras Él estuvo en la tierra. Y asimismo, Él se llamó, además de ser el pan y ser el agua que sacia la sed, Él se llamó a sí mismo, yo soy el camino. Y también Él se llamó a sí mismo, yo soy la puerta. ¿Y por qué te digo estas dos definiciones que Jesús se autodefinió? Porque estas dos acciones no son yo soy la moto, yo soy la bici, yo soy el auto, yo soy el motorhome. No. Él lo que nos estaba llamando era a vos y a mí a avanzar en ese camino y a atravesar esas puertas. ¿Para qué? Para llevar un mensaje. Y quizás en este sentido Dios está invitándonos a vos y a mí a transitar, para generar nuevas historias, para ser nuevos testigos que hablen acerca de lo que Jesús hizo en su poder por medio nuestro. En la comisión dijo, vayan, prediquen el evangelio, den la buena noticia, oren por los enfermos y van a ser sanos. Y tantas otras cosas más a las que Él nos llamó. Mientras vamos andando, vamos llevando el mensaje. Mientras vamos moviéndonos, esta comunidad va creciendo y vamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados. Y a vos que estás mirando hoy este mensaje, quizás en tu caso particular, te tocó entrar dentro de Human en el camino, cuando ya estábamos en ruta. Quizás te sumaste al viaje de esta comunidad de fe hace pocas paradas. Pero no tengo dudas que la decisión que tomaste estuvo basada en lo que viste y oíste y te impactó. Y pronunciando las palabras del apóstol Pablo, quiero desafiarte hoy, como él lo hizo con Timoteo. Él dijo, Timoteo, lo que viste, lo que escuchaste de mí enseñar, esas verdades que fueron confirmadas por muchos testigos confiables, ahora, y esto te lo digo a vos, que quizás hace poco estás dentro de este motorhome espiritual, ahora es el momento de enseñar estas verdades que estás escuchando a otras personas dignas de confianza, escucha esto, que a su vez estén capacitadas para transmitirlas a otros. No sé si te podés dar cuenta, son como cadenas, son como eslabones que van encadenándose. Yo te lo enseñé, vos lo escuchaste, ahora vos te toca enseñarlo a otros para que esos otros se lo enseñen a otros. Nosotros somos los responsables de que ese plan divino se cumpla. Y en las palabras de Jesús, Él dijo, vayan y cuénteles a todo el mundo la buena noticia. Quiero desafiarte a soñar tal como lo hicimos en Human desde un principio. Así como vos encontraste tu lugar entre nosotros en el camino de la fe, te invito para que hoy puedas soñarte a vos mismo como un protagonista en este viaje de impactar a muchas otras vidas. Te invito a conectarte quizás
como nos sucedió a nosotros en este viaje a Colombia, con un cierre épico de alguna historia inconclusa, donde Dios le dé sentido a tu vida, siendo el medio por el que otras vidas sean transformadas por el amor de Jesús, expresado a través de tu voz, tu vida y tu testimonio. Romanos 10:14 dice, pero ¿cómo podrá la gente invocar a alguien en quien no cree? ¿Y cómo va a poder creer la gente en alguien que no ha escuchado hablar? ¿Y cómo va a poder escuchar si no se les dice, si no se les habla? Y en el libro de Isaías 6:8 encontré respuesta a esto. Dice, después oí que el Señor preguntaba, dice el profeta, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién va a ir por nosotros? Y la respuesta del profeta fue, aquí estoy yo. Y le dije, envíame a mí. Si vos estás ahí escuchando, quiero decirte que hoy la misma voz de Jesús sigue resonando tal como lo hizo con sus discípulos, llamándonos a cada uno de nosotros con una sola palabra. Sígueme. Esta misma palabra suena para nosotros. Sígueme, seguime, vení conmigo, cumplí mi plan. ¿Sabes qué? Somos el sueño de Dios. Somos la iglesia que Dios pensó. Porque somos una iglesia que avanza en contra de todo plan del diablo. Vamos derribando toda fortaleza que el enemigo quiere poner en nuestra contra. Porque fuimos llamados a llevar la vida de Jesús por donde vayamos. Iglesia, quiero dejarte 3 preguntas para que sigas compartiendo ahí en la mesa. La primera es, ¿puedes identificar en qué parte de tu viaje con Jesús te encontrás hoy? La segunda pregunta es, ¿estás viviendo historias con Jesús que valgan la pena contar? ¿Estás viviendo historias con Jesús que valgan la pena contar? Y por último, ¿cuál es el próximo paso al que crees que Dios te está llamando a dar en este mismo momento? Iglesia, no somos una iglesia que permanece estática. La iglesia es movimiento. La iglesia es como este motorhome que lleva ese olorcito a hogar, que lleva esa esencia de iglesia, de familia, de comunidad de fe, que por donde va imparte el aroma y la cultura del reino de Dios. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo seguramente en nuestro próximo servicio presencial el primer domingo de octubre. Gracias, Fer, por inspirarnos a ser la iglesia que Dios soñó para nosotros en este tiempo. Recordá poder charlar y tomar estas preguntas que Fernando nos dejó para seguir pensando y siendo parte de este sueño. Si estás conectado por primera vez y querés saber más acerca de nosotros, va a aparecer en pantalla un código QR que podés escanear para contactarte con nosotros y así conocernos un poquito más. También, para que esto siga avanzando y creciendo, nosotros lo hacemos posible a través de la generosidad. Si querés ser parte también de esto, podés tomar el alias que aparece en pantalla y vos también poder sumarte. Y el próximo domingo, 5º domingo de septiembre, tenemos lo que llamamos Pausa Sagrada. Este es un domingo sin programas, pero no significa que sin iglesia. El desafío es seguir siendo la iglesia donde estés y con quienes estés, y seguir llevando este tesoro que es Jesús en nosotros. Nos vemos la próxima. Que estés muy bien.